Entonces, estos hechos a usted no le constan personalmente, ¿no? No, porque son de la opinión pública, son de dominio público. Okay. Por otro lado, las imputaciones falsas realizadas por Santiago Nieto en su escrito de denuncia y ante el Congreso de la Unión se centran en establecer que nuestro representado supuestamente recibió recursos de la delincuencia organizada. Para acreditar esa situación, Santiago Nieto señaló que la SOFOM, Impulsos y Desarrollos GBO, le transfirió recursos sin razón alguna en el año 2014 y que esa SOFOM supuestamente triangulaba recursos del cartel de Sinaloa. A continuación, se muestran imágenes de las declaraciones hechas por Santiago Nieto ante la sección instructora del Congreso de la Unión. El proceso tiene que ver con una SOFOM que otorga 14.3 millones de pesos al señor Francisco N. para la adquisición de este bien inmueble. Había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Sin embargo, esta defensa ha demostrado en el proceso que esa SOFOM precisamente le otorgó un crédito a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en 2014, cuando era senador de la República, para adquirir un departamento en la zona de Santa Fe. Es decir, que una SOFOM hizo precisamente a lo que la SOFOM se dedica, prestar dinero y otorgar créditos. Además, esa SOFOM ha sido exonerada por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, ya que ésta sigue operando regularmente hasta el día de hoy y nunca ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República. Es decir, no está ni siquiera siendo investigada, pero es usada, en este caso, como un supuesto vínculo de nuestro representado con la delincuencia organizada. Si esa SOFOM era un vehículo para canalizar dinero del cartel de Sinaloa, me pregunto, ¿por qué sigue funcionando? ¿Por qué no fue investigada, perseguida y sancionada por la propia autoridad federal? Incluso, en el año 2015, Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitó un crédito hipotecario en Banregio, con una tasa de interés más favorable, y con ese crédito pagó la totalidad del crédito otorgado por la SOFOM, por lo que su relación con dicha institución terminó incluso antes de ser electo como gobernador de Tamaulipas. Santiago Nieto, conociendo dicha situación, teniendo en su poder toda la información fiscal, patrimonial y financiera de Javier García Cabeza de Vaca, se presentó ante la sección instructora de la Cámara de Diputados y mintió al referir que nuestro representado había recibido recursos de la delincuencia organizada, todo basándose en un crédito otorgado por una SOFOM que la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha exonerado. Adicionalmente, mintió al Congreso al señalar que existió un esquema de lavado de dinero en el que supuestamente se desviaron recursos del Estado de Tamaulipas a través de contratos que nunca se realizaron, e incluso presentó fotografías de predios vacíos en donde debieron de haber estado las obras terminadas, como se muestra en el siguiente fragmento de la sección instructora. Pueden ver ustedes el lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza baldía. Esto forma parte también de los datos que hemos proporcionado ante la Fiscalía General de la República. Los propios peritos de la Fiscalía General de la República han determinado que todas esas obras se construyeron de acuerdo con los contratos públicos, acreditándolo con fotografías y dictámenes periciales en arquitectura e ingeniería,
en los que se señalaron que las obras se licitaron públicamente, se construyeron con los recursos asignados en los contratos públicos y se entregaron en tiempo y forma. A continuación, les mostramos video de medios de comunicación. De acuerdo al expediente obtenido por parte de la defensa del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo presentando pruebas falsas para poder acusar al mandatario estatal. Hoy el periódico El Mañana de Nuevo Laredo hace este trabajo y dice: injuria la UIF a gobernador con imagen de Google Maps. Santiago Nieto engañó a la Fiscalía General de la República y a la sección instructora con mentiras, hechos sesgados e incompletos, lo que derivó en que se declarara procedente la solución de desafuero únicamente por el delito de defraudación fiscal, desechando las alegaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Véase el siguiente extracto de la sección de desafuero. La sección instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna tener bases suficientes en sede judicial donde deben presentarse, y que es, en esencia, lo que hay que resolver, si se abre la sede judicial o no. Ahí actuará la defensa y actuará el fiscal en un concurso entre partes formalmente iguales. Lo que es de la convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. Lo que es convicción de la sección instructora es la defraudación fiscal equiparable. Es decir, por un supuesto delito fiscal, pretendieron desaforar y destituir a un gobernador legítimamente electo por el pueblo de Tamaulipas. No obstante, el Ministerio Público de la Federación solicitó a un juez de control federal que girara orden de aprehensión por los 3 delitos, desatendiendo la resolución de la sección instructora. Dicho juez giró la orden de aprehensión únicamente por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, es decir, específicamente por los 2 delitos que nunca autorizó la Cámara de Diputados. A pesar de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca contaba con fuero constitucional de manera ilegal, el juez Iván Aarón Seferín Hernández libró una orden de aprehensión a sabiendas de la existencia de dicho fuero constitucional. No obstante que el ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, determinó que nunca le fue revocado el fuero constitucional, determinación mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la ilegalidad con la que se condujo dicho juzgador al haber emitido el mandato de captura. Esta defensa ha presentado diversas denuncias en contra de dicho servidor público judicial y de ministerios públicos federales que hasta el momento no ha sido atendida. Todas estas irregularidades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Ministerio Público Federal Elizabeth Alcántar Cruz fueron las que tomó en consideración el juez de amparo, que invalidó la orden de aprehensión girada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Efectivamente, el juez consideró que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado fue una operación comercial legítima de compraventa de un departamento. Incluso, el juez de distrito destacó en su resolución de amparo que el Ministerio Público de la Federación sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de control con la finalidad de hacer parecer hechos plenamente lícitos
como delito de lavado de dinero. Lo resuelto por el juez de amparo demuestra que Santiago Nieto presuntamente recibió instrucciones de Sergio Carmona, Mario Delgado, el entonces senador Américo Villarreal, entre otros, para denunciar hechos falsos en contra de nuestro representado, cosa que se prueba con el WhatsApp del propio Santiago Nieto, que incluso ya ha sido presentado ante la opinión pública. Por ello, el Ministerio Público Federal de la Federación ha citado en reiteradas ocasiones a Santiago Nieto en sus instalaciones para confrontarlo sobre los hechos que denunció. Sin embargo, violando la ley, este ha decidido no acudir a ninguna de las citas programadas. Américo Villarreal y Santiago Nieto utilizaron todas sus influencias políticas para que se girara una orden de aprehensión y se iniciara un proceso penal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con la única finalidad de destituir al entonces gobernador, desestabilizar el Estado y poder ganar la elección del 2022, abriéndole paso a la delincuencia organizada, tal y como lo hemos visto en estas últimas semanas. El cinismo de estos dos personajes es tan evidente que Américo Villarreal integró a su equipo de transición a Santiago Nieto, supuestamente para realizar nuevas investigaciones contra nuestro representado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como matar sus aspiraciones políticas, como se observa en el siguiente video. Por cierto, Santiago Nieto, quien encabeza el equipo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, dice que la decisión de la Corte se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él me llamó Sicario Nieto, pero yo siempre he dicho que lo único que maté fue su absurda aspiración a ser presidente de la República, que es finalmente el tema que también tengo aquí presente. En las últimas semanas hemos visto cómo el Poder Judicial de la Federación ha demostrado que los casos más emblemáticos en este país han sido construidos de forma deficiente, sin estar sustentados en información y datos de prueba creíbles, por lo que las persecuciones políticas, como lo es este caso, no son más que estrategias utilizadas por funcionarios de la presente administración para avanzar en sus agendas personales que tienen como único fin eliminar a la oposición y adquirir mayor poder a cualquier costo posible. Por lo anterior, y dado el cúmulo de pruebas con que se cuenta, se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de todos los funcionarios anteriormente señalados, quienes deberán de responder por todas y cada una de las mentiras e irregularidades en las que incurrieron como servidores públicos, con el único fin de difamar y destituir a un gobernador en funciones. Esta defensa confía plenamente en la integridad e independencia del Poder Judicial de la Federación y exhortamos a que la Fiscalía General de la República no interferirá en el libre ejercicio de nuestra profesión, ya que continuaremos adelante con esta tarea. En México, señores, no debemos permitir que ningún funcionario abuse del poder, difamando, mintiendo y poniendo en riesgo a inocentes con total impunidad, así como atender en contra de nuestra democracia. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, compañeros. Además, quiero comentarles que además de don Javier Cuello Trejo, nos acompañan los abogados Javier Cuello Suárez, Diego Ruiz Durán y Ricardo Cajal Díaz, quienes atenderán a sus preguntas. Licenciado, ¿cuál es el objetivo jurídico que usted pretende
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Obviamente las instrucciones que tenemos de nuestro representado es investigar y allegarnos de la verdad histórica y jurídica de los hechos y sancionar penalmente las conductas tanto de Santiago Nieto Castillo como de Américo Villarreal, entre otros, que fueron los que gestaron precisamente esta conspiración en contra de él para desestabilizar al gobierno del estado de Tamaulipas. Pero los daños que recibió su representado, ¿qué consecuencias jurídicas pueden tener? Creo que lo que dijeron no es suficiente una disculpa pública. No, mi amigo, no pedimos una disculpa pública. Pedimos que se ejerza la ley, que se ejerza el Código Penal Federal como está prescrito en el mismo código. Basta ya de mezclar la política con la justicia. Necesitamos ser muy claros. O este país, señores, se va a derrumbar. Lo que queremos es que se ejerza la ley, la justicia. De frente, Grupo Imagen, por favor. Licenciado, ¿existe denuncia en contra de Américo Villarreal? Sí, existe una denuncia ya presentada por el señor Francisco García Cabeza de Vaca, a través de nosotros, sus representados, y también existen otras denuncias. Si ustedes recuerdan, en los medios de comunicación se determinó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar una investigación precisamente en contra de este señor Sergio Carmona, todos los desvíos de dinero hacia Morena, hacia precisamente la relación con Mario Delgado y diversos funcionarios que actualmente se encuentran extrañamente en el gobierno de Américo Villarreal. Y hago claro este tema porque existen estas investigaciones tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como en la Fiscalía General de la República, a donde están precisamente investigando a Héctor Joel Villegas González, que es el actual secretario de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a Olga Patricia Sosa Ruiz, que es la secretaria del Trabajo, y a Adriana Lozano Rodríguez, secretaria de Finanzas. Estas personas estaban vinculadas directamente a Sergio Carmona y a las entregas de dinero y de ciertas camionetas para el tema de la campaña, y ahora entendemos que Américo Villarreal en el gobierno los puso como servidores públicos en su gobierno. Sí existen esas denuncias contra Américo Villarreal y contra muchos funcionarios de su gobierno. Cristian Daza, de Televisión Mexiquense, por favor. Muchísimas gracias. Don Javier, ¿qué tan cierto es que su cliente, el exgobernador Cabeza de Vaca, desvió recursos del gobierno de Tamaulipas, como actualmente lo acusa el propio gobierno federal? Gracias, Cristian. Buenos días. Bueno, la realidad es que nos gusta a nosotros hablar con pruebas. Y esas pruebas son las resoluciones judiciales que hemos venido teniendo consecuentemente. Al día de hoy, el señor exgobernador y aspirante a la candidatura de su partido, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no se le ha demostrado absolutamente nada de que se haya desviado recursos de su gobierno, y más allá de ello, jueces federales han dado la razón de que no existe un solo fundamento para hablar de un posible o un potencial desvío, y se ha declarado al día de hoy 100% inocente, como lo debe tener cualquier ciudadano que se investigue en este país. ¿Alguien más, compañeros? Sí, licenciado, pero yo quisiera preguntarle entonces, esta denuncia, esta acusación que hay, o esta conspiración es directamente contra Santiago Nieto, contra Américo Villarreal, contra quién más, ¿qué delitos serían los que podrían estar involucrados? Y sobre todo, ¿cuáles serían esas pruebas que ustedes podrían presentar ante la autoridad ministerial? Una autoridad ministerial que yo le pregunto, ¿confían ustedes en ella, señor Moreno? A ver, ¿qué delitos? Acuérdese usted que el que denuncia hechos. A cada hecho, una prueba. Y es el Ministerio Público de la Federación el que determina. Obviamente que hay delitos. Obviamente que mentirle al Congreso de la Unión es un delito. Obviamente que mentirle al presidente de la República es un delito. Qué grave es cuando un funcionario público le miente a su jefe, porque el jefe toma decisiones sobre esa mentira. Entonces, lo que nosotros buscamos, lo repito, es justicia. Lo que nosotros buscamos es
que se castigue a quienes abusando del poder, utilizando las instituciones nacionales, transgiversan las cosas, mienten y formulan imputaciones falsas, que traen como consecuencia lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es muy grave, amigo. ¿Sí? Nada más para ponerlo bien claro, se presentan denuncias. ¿Cuántas denuncias y en contra de quién y de quiénes, por favor? A ver, nosotros ya presentamos una denuncia en contra de Santiago Nieto, en contra de los ministerios públicos federales que ilegalmente ejercieron, ¿sí?, la facultad para judicializar y solicitar un orden de aprehensión contra el juez Iván Ceferín, que violó la ley a sabiendas que tenía fuero constitucional, y obviamente contra Américo Villarreal y quienes más resulten responsables. ¿Es una sola denuncia o son varias? A ver, es una sola denuncia, pero recuerde usted, como decía el licenciado Cuello Suart, hay otras denuncias que ya se presentaron, incluso por Acción Nacional, ¿sí?, en donde se está acusando a Américo Villarreal, a Sergio Carmona, a Mario Delgado. ¿Por qué? Por la colusión que hicieron en la cosa del huachicol y las drogas que está investigando los Estados Unidos. Y además, también Acción Nacional presentó una denuncia por la desaparición de 2 marinos que no aparecen, en donde está involucrado a Américo Villarreal y otro senador de Morena. Pero no podrá negar ahora a Américo Villarreal, se podría esconder detrás de eso. Mire, todo se puede hacer, nada más que acuérdese una cosa, la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Perdón que interrumpa nada más. La denuncia contra Santiago Nieto, las MP federales, el juez y Américo Villarreal, ¿cuál es el delito? Los delitos que el Ministerio Público determine y que los hechos, acuérdese una cosa, mi amigo, en materia penal usted agarra una gran cantidad de hechos, los avienta sobre un pizarrón. Obviamente usted va a decir, pues aquí no hay nada, pero si los va entrelazando técnica, jurídicamente, ¿a qué llega? A la conclusión de un delito. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público y nosotros lo vamos a hacer y vamos a pugnar porque el Ministerio Público lo haga. Yo no creo que estas pruebas sean poquitas. Hay mucho más. Nada más que por no violar la secrecía de la investigación, nomás presentamos estas que son poquitas, son públicas. ¿Sí me entiende? ¿Qué delitos esperarían ustedes que se configuraran con las pruebas que están presentando? Bueno, nosotros lo que estamos esperando es un claro ejercicio indebido del servicio público por parte de Santiago Nieto, abuso de autoridad por parte de Santiago Nieto, porque recordemos, no es el único asunto. Este es uno de los asuntos que el señor Santiago Nieto presentó ante la Presidencia de la República. Ustedes lo vieron, los medios de comunicación son los principales testigos de que Santiago Nieto llevaba una cantidad de asuntos a los medios y ninguno lo concretó. No existe un solo asunto por parte de Santiago Nieto que haya presentado a la Fiscalía que se haya concretado. Díganme ustedes quién llegó a juicio. Ese abuso de poder de Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ese ejercicio indebido del servicio público, esa coalición de servidores públicos unidos a Américo Villarreal y otros que también se está investigando por parte de la Fiscalía General de la República, son los delitos que vamos a llevar y que van a ser privados de su libertad a través de un juez de control, como ellos lo intentaron, nada más que ellos con mentiras, y nosotros sí lo vamos a probar. Quisiera agregar también, se ha presentado denuncia también en contra del Juzgador Público Federal Iván Aarón Ceferín por el delito contra la Administración de Justicia, también de igual manera en contra de Elizabeth Alcántara, la Ministerio Público Federal, y David Ernesto Torres Trujillo, también Ministerio Público Federal. ¿Por qué? Porque no se puede iniciar siquiera una investigación contra un servidor público con fuero. Esto es, estamos viviendo en una federación, y esa federación, los estados le permiten a la federación investigarlo
y ellos son los que dicen si últimamente o si procede o no procede. En este caso, saltándose todas las trancas, decidieron no solo saltarse la opinión del Estado, sino que más allá saltarse la sección instructora. Esa denuncia también ya se encuentra presentada y es otro delito cual esperaríamos que la Fiscalía lleve a buen puerto. Pero sabemos también de antemano que Santiago Nieto no recibía las órdenes, era la mano instructora. ¿Tiene alguna percepción de quién podría ser esa mano que le dice la final? A ver, mire, por eso precisamente lo hemos citado. Por eso, que nos explique lo que en WhatsApp dijo. Yo recibí instrucciones. Queremos que nos diga de quién recibió las instrucciones. ¿Sí? Obviamente, él no se mandaba solo, ¿de acuerdo? Pero yo espero que tenga el valor civil, Santiago Nieto, de ir ante el Ministerio Público, permitir ser interrogado por la defensa, ¿sí? Y decir quién le dio las instrucciones. Y quiero agregar otra cosa. No es nada personal contra Santiago Nieto. Que quede claro. Simple y sencillamente es que mintió. Y mintió desde un principio. Yo le pregunto a ustedes, jóvenes reporteros, ¿a dónde están en la cárcel los guachicoleros que dijo que había encontrado y que había asegurado cuentas? ¿A dónde están? Yo no los veo. ¿Sí me entiende? Por eso, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el señor tenga valor civil, se presente ante el Ministerio Público Federal, como es su obligación, ¿sí? Aclarar quién le dio las instrucciones. Diana Lastiri, de Proceso, por favor. Buenos días. Desde el año pasado, la Fiscalía de Tamaulipas tiene abierta una carpeta de investigación contra Santiago Nieto por delitos fiscales. ¿Ustedes conocen el estatus de esta carpeta? Recuerdo que se inició durante la administración todavía de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esa es una. Y la otra, entre las pruebas que ustedes están aportando, existen algunas de las que evidenció Roberto Gil Suart a través de sus redes sociales. Han trabajado con él para allegarse de más pruebas. Y la tercera, ante el incumplimiento de Santiago Nieto sobre los requerimientos que le ha realizado el MP para ir a declarar, ¿ya están solicitando que se le haga efectiva alguna medida de apremio o va a quedar así? Porque entiendo que todos los ciudadanos estamos obligados, pues, cuando se nos requiere por parte de la autoridad ministerial. Contesto dos, el licenciado Ruiz contesta la tercera. La primera, no tenemos conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas respecto a un tema contra Santiago Nieto. No tenemos conocimiento. Segunda, respecto a el señor Roberto Gil Suart, es público y es un hecho notorio que nosotros también lo representamos. Y sí, efectivamente existen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto por todos estos información que el licenciado Gil ha recibido por parte de diversas personas y él ha hecho del conocimiento al Ministerio Público de la Federación de las mismas, y el Ministerio Público de la Federación sí está investigando a Santiago Nieto. Sí existen carpetas de investigación en contra de él en la Fiscalía y el Ministerio Público las está indagando. La tercera pregunta, le paso el micrófono al licenciado Ruiz. Gracias. Gracias, señor Cuello. Bueno, sí se han solicitado ya en varias ocasiones medidas de apremio. Hemos acudido en varias ocasiones, no ni siquiera con el actual, con el anterior Ministerio Público. La última resolución de parte del señor titular y ahora encargado de la Fiscalía de Hidalgo es que él se encontraba en funciones en la Fiscalía, por lo que le solicitamos a la Fiscalía que nosotros no teníamos inconveniente, que señalase hora y lugar para que nosotros fuéramos a entrevistarlo dentro de sus propias oficinas, y seguimos esperando y seguiremos nosotros con los medios a nuestro alcance, sea llevándolo ante juez de control, entre omisiones y cualquiera otro de los recursos que a nuestro alcance tengamos, hasta que el señor titular venga y declare respecto de los hechos, porque es muy fácil denunciar, pero es muy difícil soportar. ¿Alguien más, compañeros? Abogados, ¿qué tanta es la injerencia del crimen organizado que tiene sede en Tamaulipas en este caso? Sabíamos que Tamaulipas estaba dominado y controlado por el grupo Claro Z.
ver, pues, con todo respeto, sería muy aventurado. Pero, obviamente, ¿para qué querían quitar a Cabeza de Vaca? A ver, en esto de las investigaciones no hay casualidades. Yo nomás le pregunto, salió Cabeza de Vaca, ¿y qué pasó? Es público que intervino la delincuencia organizada en las elecciones, es público, no lo inventé yo. ¿Sí? Es triste ver que desde Estados Unidos nos tienen que señalar cómo está este país. ¿Sí me entiende? Y con todo respeto lo digo, ¿qué nos pasa a los mexicanos? ¿Somos simples observadores? ¿Ya nos pasmamos? No, señores, hay que abrir la boca, hay que enfrentar la realidad, hay que decir la verdad. Es lo que nosotros pretendemos, es la instrucción de nuestro cliente, ¿sí? Y así lo vamos a hacer, hasta donde tope. Lourdes Mendoza. Solamente para complementar ese punto, respecto a este caso concreto, no tenemos ninguna prueba o evidencia de que la delincuencia organizada esté involucrada. La única mención que se hace sobre algún grupo de la delincuencia organizada es por el propio Santiago Nieto, quien menciona que una SUFOM supuestamente tiene vínculos a través de varias empresas, una cadena de empresas, con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, nosotros ya demostramos, y así lo evidenció el juez de control, que esa SUFOM otorgó un crédito simplemente a nuestro representado y que no existe ningún vínculo en este caso concreto con la delincuencia organizada. Buenos días, bueno, sí, todavía son buenas tardes. Lourdes Mendoza del Financiero. Una pregunta, licenciado. Ahorita le preguntaron si estaba en riesgo o no, o si con el fuero el gobernador estaría no en riesgo. Sin embargo, de probarse todo lo que están diciendo, pues evidentemente no fue una campaña limpia. Entonces, ¿qué pasaría con el triunfo del gobernador? Bueno, pues lo que pasaría sería lo mismo el Ministerio Público de la Federación, una vez que integre la carpeta de la denuncia que hemos presentado, pues también pida ante el Congreso de la Unión el desafuero del gobernador. Bueno, pues sí, pero Lourdes, usted sabe que en este país se hace lo que se puede, no lo que se quiere, desgraciadamente, ¿no? Nuestra obligación es denunciar, aportar pruebas. A cada hecho, una prueba. Buenos días, abogado Juan Rivas de Uno TV. Algo muy concreto respecto al video que se presenta de Alejandro Rojas Díaz Durán. ¿En qué términos se da esta grabación? Se lo pregunto si fue una grabación, una entrevista como tal para aportar la prueba, si él estaba consciente primero de que lo estaban grabando y de que esto se iba a difundir y a aportar como una prueba como tal de la denuncia. Gracias. Claro. Ese tema en particular es la defensa tiene un derecho de contradicción. Y en este caso, en ese ejercicio de adecuada defensa y de contradicción, se pidió una ampliación de la entrevista de Alejandro Rojas Díaz Durán. Se hizo en las oficinas de su abogado, se hizo con pleno conocimiento de que estaba siendo grabado y con base en la denuncia que él presentó se le hicieron ciertas preguntas para aclarar los hechos que él había denunciado y él concluyó que no le consta ningún hecho, que todo lo recopiló de información que está en las redes sociales, en los medios de comunicación y que con eso una recopilación y la presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Más allá de ello, recordemos que como abogados nosotros estamos obligados de igual manera a respetar la legislación, al igual que todos los ciudadanos, y todo tipo de estos ejercicios de contradicción que se realizan en un sistema desformalizado se realizan en base también en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En este caso en particular es una entrevista con nuestro contrario, ese sí se puede perfectamente ver, y luego las personas que no debemos nosotros o no tenemos autorización, por eso que pudieron ver se encontraba difuminada sus características físicas. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y gracias por su tiempo. Muchas gracias.